Comenzamos a informar en el ámbito nacional y es que sin duda alguna lo que ha sucedido hoy en nuestro país se podría marcar un antes y un después en torno a el proceso de extradición. Maximiliano Dávila, quien fuera el zar antidrogas de Evo Morales, fue entregado formalmente a las autoridades de los Estados Unidos. Un avión Beechcraft del gobierno de ese país aterrizó en el Aeropuerto Internacional del Alto a las 5:45 de la mañana y este era el momento en el que el ex número 1 de la lucha contra el narcotráfico era entregado a las autoridades de ese país. Un hecho que se registra después de mucho tiempo, sin duda sí, se ha extraditado a otros como a Ignat Limalovo, a Brasil, pero extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico quizás es una de las pocas en los últimos 15 años. Este era el avión Beechcraft que esperaban. Recordemos que el mismo ministro de Gobierno había señalado ya la semana pasada de que todo estaba listo y que solo estaban llevando adelante actividades de coordinación diplomática para que sea una aeronave de ese país la que aterrice en Bolivia y se lleve a Maximiliano Dávila. Este era el momento preciso en el que se iba un aparatoso operativo sorpresivo. Muchos sabían que la salida del país estaba cerca, pero nadie imaginaba que tanto. Maximiliano Dávila está ya rumbo al estado de Nueva York, donde sería procesado por cargos de narcotráfico, además de aportación de armamento con temas relacionados con actividades del narcotráfico. Este Beechcraft habría aterrizado además en Lima hace algunos minutos atrás para un tema de reabastecimiento, pero lo cierto es que ya fue entregado formalmente a las autoridades estadounidenses para su procesamiento. Maximiliano Dávila, repetimos, ya está en manos de las autoridades estadounidenses. Deberá responder por cargos de narcotráfico y tenencia de armas con fines ilícitos. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos había ofrecido además una recompensa jugosa de $5 millones americanos a quien brinde detalles o información que procuren la captura de Dávila. Tenemos las fotografías también que muestran en primer plano el rostro de Dávila, quien además resistió su entrega, no facilitando su pasaporte ni ningún otro documento. Tuvieron que las autoridades constituirse en el lugar. Ese es el momento en el que Maximiliano Dávila sube al Beechcraft que lo traslada hasta los Estados Unidos. Incluso si va un poco más despacio, Augusto, obsérvese en esas imágenes para la historia de que ya está en manos de personeros norteamericanos. Las últimas autoridades que se observan bolivianas son las que están con una chamarra que dice Policía Interpol, son bolivianos, pero todos los demás actores que aparecen en escena son ya autoridades del gobierno de los Estados Unidos que trasladan en este preciso momento a Maximiliano Dávila hasta los Estados Unidos. El estado de Nueva York será el que lo juzgue por cargos de narcotráfico y tenencia ilegal de armas. Ese era el momento de la salida a las 5:45 de la mañana. Obsérvese enmanillado con una gorra, traje deportivo. Así fue llevado hasta el país del norte donde deberá responder. Esta es la orden. Un poco más despacio, el mandamiento de excarcelación con fines de extradición a los Estados Unidos de América, el código y la orden con la que finalmente los policías lo sacaron de la cárcel de San Pedro, donde se encontraba y donde además estaba peleando jurídicamente para no salir. Quería que incluso se lo procese primero en Bolivia y luego se lo entregue a Estados Unidos. Pero bueno, repetimos, lo que está pasando ahora formará sin duda alguna parte de la historia boliviana. En los últimos 15 o 20 años no se había observado la entrega de un pez gordo como este, pero además no es un pez gordo cualquiera, ¿no? Se trata de quien fuera el número 1 en la lucha contra el narcotráfico que estaba siendo buscado por las autoridades de ese país. El ministro de Gobierno, antes de escuchar a Juan Carlos Limpias, director de régimen penitenciario, no ha brindado declaraciones en audio y video, pero inmediatamente posteó estas fotografías confirmando la noticia y además acompañando un texto en el que asegura se está cumpliendo con la comunidad internacional. El mensaje dice: desde el inicio de nuestra gestión demostramos que no toleramos el narcotráfico en nuestro país. No solo somos la mejor gestión, dice el ministro, incautación de droga, destrucción de laboratorios y fábricas, aprehensiones y políticas de prevención con festivales como el Dino Fest.
También cumplimos con la comunidad internacional con extradición de personas vinculadas a este ilícito, como las realizadas con el señor Einar Lima Lobo para responder sus deudas con la justicia en Brasil, o la efectuada hace pocas horas con el señor Maximiliano Dávila a Estados Unidos. En diciembre de 1989, dice el mensaje del ministro, fue capturado el señor Arce Gómez, ministro del ex dictador García Meza, por el delito de narcotráfico, ulteriormente extraditado a Estados Unidos. Hoy, 35 años después, es extraditado también a Estados Unidos el señor Maximiliano Dávila. Dos hitos en la historia de nuestro país. No hay duda de nuestro compromiso en la lucha contra este delito y la comunidad internacional, decía en este mensaje el ministro del área respectiva. Bueno, era el ministro de Gobierno quien hablaba de un hito histórico y decía que después de 35 años nuevamente se entrega a un funcionario, un exfuncionario de gobierno, a las autoridades de Estados Unidos para que responda por cargos vinculados al delito de narcotráfico. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpia, fue el encargado de dirigir todo este operativo y brindó algunos detalles porque, por ejemplo, Maximiliano Dávila no entregó su pasaporte, no entregó su carnet, no quiso aparentemente facilitar con la entrega de documentación que requería el gobierno de los Estados Unidos para el ingreso a su país. ¿Qué hicieron en Bolivia? Pues resulta que autoridades de migración se fueron con su maquinita, se fueron con todo hasta la cárcel de San Pedro y allí, ante la negativa del ex antidrogas, procedieron a emitirle un nuevo pasaporte, nueva cédula y todos los documentos que requería para ser extraditado a los Estados Unidos. Ha llegado un avión, cabalmente ha llegado un avión con toda la logística para extraditarlo al privado de libertad. Nosotros, más allá de eso, no vamos a dar ningún criterio porque sería especular. Simplemente queremos decir que hay una solvencia moral por parte de nuestro Estado boliviano respecto a no encubrir a ninguna persona que tenga y haya cometido hechos de narcotráfico, sobre todo en otro país. Creo que eso es prueba clara con la extradición del privado de libertad Maximiliano Dávila. ¿A qué hora salió del país Maximiliano Dávila? 8:45 es la hora oficial que ha despegado el avión. ¿Y del centro penitenciario a qué hora lo trasladaron? Del centro penitenciario ha salido cabalmente a las 05:40 de la mañana. ¿Se le ha hecho una evaluación médica, directora, a Maximiliano antes de...? Todos los hechos de documentos que ha exigido el país de Estados Unidos, desde el carnet de identidad se ha sacado, el pasaporte también se ha sacado, ha hecho los esfuerzos nuestro Estado de traer incluso a migración acá para sacar el pasaporte correspondiente y evitar cualquier situación, pese a una primera negativa del privado de libertad, ha aceptado sacarse los documentos y obviamente toda la parte de salud con un certificado médico donde se garantiza a través de la Administración Penitenciaria del Área de Salud pueda él ser trasladado a Estados Unidos. Bueno, la información cabal que se tiene respecto al lugar donde está yendo obviamente ha sido solicitado por uno de los estados en Nueva York. Bueno, ya más allá de esa situación se verá el proceso y a qué centro penitenciario allá en Estados Unidos. Nosotros no tenemos esa información y especularíamos respecto a dar una información errónea. ¿Son agentes de la DEA que han llegado? Ahora ya está en manos de la justicia de Estados Unidos y de ahí lo que corresponde. Nuestro hermano ministro de Gobierno ha sido muy responsable con la información. Todos los procesos, después de que haya cumplido allá en Estados Unidos, acá también se continuarán los procesos que tiene acá en el Estado boliviano para que también responda respecto a los delitos por los cuales está siendo acusado. ¿Su arribo sería a Nueva York entonces, director? Posiblemente sea Nueva York, nosotros ya desconocemos el rumbo, si va a ser a alguna otra ciudad, pero bueno, en principio tenemos entendido que es así. Bueno, es la palabra del director del régimen penitenciario. Hemos intentado con insistencia comunicarnos con el abogado Manolo Rojas, abogado defensor de Maximiliano Dávila. Sin embargo, vanos han sido los esfuerzos. Recordamos que una de sus últimas intervenciones, Rojas dijo que estaban buscando ya en instancias internacionales que no se entregue a su defendido ante las autoridades de Estados Unidos. La madrugada de este jueves, el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, coronel Maximiliano Dávila, fue extraditado y entregado a los Estados Unidos por presuntos hechos vinculados al tráfico internacional de drogas y lavado de activos. Al respecto, hemos insistido en tener la posición de su abogado Manolo Rojas, sin embargo no fue posible hasta el momento. Se espera que en las próximas horas el jurista pueda dar su criterio
ya que no habrían sido notificados con la orden del Tribunal Supremo de Justicia. Conseguir una copia que, por supuesto, cualquier persona que sea procesada nacional o internacionalmente tiene derecho a conocer las resoluciones de manera inextensa. Ese derecho no se le está permitiendo gozar al coronel Maximiliano Dávila. Cabe recordar que en una última entrevista, Manolo Rojas solo había dicho que al estar mal la administración de justicia en Bolivia, en los Estados Unidos, el ex jefe antinarcóticos podría tener mayores y mejores beneficios ante la justicia. Me dijo algo muy interesante, ¿no? La justicia boliviana no está funcionando como debería ser y yo me imagino que la norteamericana sí, obviamente voy a tener mayores beneficios, tengo un acceso más directo a la justicia en aquel país. En realidad el tipo penal es lo que aplica una condena más de 20 años. Sin embargo, para que eso ocurra no estamos hablando como una justicia boliviana, sino tiene que haber un debido proceso. Dice Evo Morales a propósito de la confirmación de la entrega de quien fuera su SAR antidrogas. Vamos a leer este mensaje que Morales Aima posteó en el que habla acerca de la participación de los Estados Unidos y hace una afirmación muy dura. Morales Aima postea lo siguiente, dice: Bolivia vuelve a ser una colonia de Estados Unidos, los bolivianos son entregados al imperio norteamericano, violando los acuerdos internacionales, sin ser primero juzgados en nuestra patria donde supuestamente cometieron delitos. Los vendepatria, continúa el texto, deben aprender de la presidenta de México que defiende la soberanía de su país ante la intromisión de Estados Unidos. Bueno, pero sin duda lo que ha sucedido con el ex SAR antidrogas ha agitado las aguas políticas porque los oficialistas del ala arcista aseguran que los del ala evista estarían un tanto nerviosos y asustados por la extradición de Maximiliano Dávila y por lo que el gobierno podría estar dispuesto a hacer después de una entrega como esta. El diputado Delfer Burgos ha dicho que hay nerviosismo en las filas de los parlamentarios evistas. Ha cumplido todo, se ha cumplido con todo este mandato y está listo ya Maximiliano para ser extraditado, lógicamente. Ahora, él que dirá con quiénes ha trabajado, qué es lo que ha hecho, solo él sabe. Nosotros nos quedamos con la petición oficial, que es de este ciudadano específico, y lógicamente a lo que él haga ya más allá, quienes vendrán implicados, es un tema que él lo va a definir y seguramente a través de esa declaración vendrán algunas peticiones de Estados Unidos con alguna gente o no vendrá absolutamente nada. Eso no lo sabemos. La verdad que no sé si ellos han trabajado con Maximiliano, seguramente deben estar nerviosos y asustados, ¿no? Pero si no han trabajado, no, pues ¿por qué preocuparse, no? Bueno, es evidente, ha sido el jefe de narcóticos, pero eso no es por defender a nadie, ni por echar tierra a nadie, es la verdad. A veces el presidente no sabe qué es lo que está haciendo el ministro, ¿no? Y ya hemos tenido un ejemplo claro en Bolivia con Juan Santos, ¿no? Entonces hay cosas así que por ser el jefe no quiere decir que estás implicado, sino que a veces se implican las personas o las autoridades que asumen ciertas direcciones que corresponden, ¿no? Del otro lado de la vereda, ¿qué dicen los evistas? El diputado Renan Cabezas ha indicado de que es muy posible de que todo lo que quiere el gobierno le salga totalmente para atrás. Él asegura de que tal vez sea más el perjuicio que los beneficios que reciban tras haber enviado, dice él, a Maximiliano Dávila a los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso considera de que están buscando la recompensa de $5 millones en un momento en el cual existe escasez de divisas en nuestro país. Cabezas ha dicho incluso que con este operativo que se ha realizado están confirmando que Bolivia sería una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy claramente se visibiliza aquello. Han postrado otra vez al Estado plurinacional, a Bolivia. Bolivia otra vez es colonia de colonias. Bolivia otra vez va a ser saqueado por el imperio. En realidad, Arce Catacora está implementando un plan que viene desde la Embajada Americana, desde las corporaciones económicas del mundo. La disputa es económica y la tenemos clara. Están detrás de nuestros recursos naturales, detrás de las aguas dulces, del oro y el litio boliviano. Yo pienso que Arce Catacora el día de hoy hace una manifestación y escribe una página negra en la historia de Bolivia. Ningún temor, estamos seguros de que el hermano Evo Morales es inocente. Se le ha injuriado, calumniado en varias oportunidades, desde que él era dirigente cocalero, dirigente campesino, diputado,
cuando era presidente, ahora que es expresidente. Han atentado contra su vida, contra su salud permanentemente. Entonces es un inocente, víctima de las calumnias del imperio, porque es defensor de los recursos naturales y la soberanía de la patria. Yo pienso que más bien le va a salir el tiro por la culata, porque Dávila debe tener información respecto a los vínculos de narcotráfico que tiene el gobierno de Arce Catacora. Yo pienso que más bien el que debería de cobrar es el que ha posibilitado aquello, porque Dávila es el que ha posibilitado aquello. Es una posibilidad, pero 5 millones no creo que incida en la falta de dólares en el país. En realidad, en el país hace falta que el gobierno implemente políticas públicas serias. Lo curioso de todo este caso está relacionado con una oferta, así tiene Control Central justamente la imagen en la que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares americanos a quien, si me ayuda La Paz por favor, a quien pueda dar información vinculada con la captura de Maximiliano Dávila. 5 millones de dólares, ¿usted se imagina lo que es ese dinero? Pues ese fue uno de los primeros afiches que se publicaba en el país y que la Interpol además publicaba para ofrecer una jugosa cantidad de dinero a quien dé información de Maximiliano Dávila. Recompensa era el título en español, 5 millones de dólares por información que lleve a convicción, decía formalmente, de Maximiliano Dávila Pérez. La pregunta es, ¿qué sabe Maximiliano Dávila para que la justicia norteamericana ofrezca por su captura, por información de su captura, la módica suma de 5 millones de dólares? Pues seguramente son muchas las preguntas. Sin embargo, y en medio de toda la parte formal y el trámite protocolar de entrega de este ex jefe de la policía, el diputado arcista Hernán Hinojosa ha dicho hoy que corresponde que el gobierno boliviano haga efectivo el cobro de estos millones de dólares para destinarlo a programas de salud y educación. Han sacado para su captura de una recompensa de 5 millones desde Estados Unidos. Ahora, como se le ha entregado al señor Dávila, nosotros también tenemos que exigir que cumpla ese compromiso de 5 millones. ¿Y para qué tiene que ser destinado este 5 millones? Tiene que ser destinado a educación, salud y para atender las necesidades de adulto mayor. Entonces, es importante, así como se le entrega, también se nos tiene que cumplir los tratados como ellos se han comprometido a través de esta página que es de Estados Unidos, que ha publicado. Con seguridad, nadie actúa en este país solo. Siempre han tenido cúpula donde realmente involucra a muchas personas. No creo que él esté involucrado solamente él. Deben haber muchas personas, entre esos deben haber policías, entre esos deben haber... No olvidemos, pues, ¿no? Era el narcótico que es representante a nivel nacional en la gestión del expresidente Evo. Entonces, seguramente van a haber ministros involucrados. El senador evista Leonardo Loza, muy cercano al expresidente Evo Morales, aseguró que era necesario que se lo lleve, indicaba, porque ahora indica que la justicia de Bolivia no puede juzgar a Maximiliano Dávila, ya que recuerda tenía una serie de procesos por el cual no recibió sentencia alguna. Loza aseguró de que no habrá manera de que encuentren algún vínculo de ellos con el ex zar antidroga y sus supuestos delitos. Cuando estaban deteniendo al señor Dávila, primero el señor Dávila decía, esta detención es para increparlo a Evo Morales, para involucrarlo a Evo Morales. Textual, denunciaba él. Segundo, no sé cuántos millones de dólares ofrecieron para que alguien pueda brindarle información sobre Dávila, esté o está o no está relacionado con Evo Morales. ¿Cuántos años se ha pasado? No se demostró nada, definitivamente nada, que Evo Morales esté involucrado en hechos del narcotráfico. Definitivamente falso, pero la pretensión o la intención del gobierno, estoy seguro, es someterla, chantajearla, usarla, manejarla, manipularla definitivamente para afectarle políticamente a Evo Morales. Pero no tenemos ningún miedo. Pueden llevarla al Vaticano, pueden entregarla al Papa si quieren, donde quiera que lo lleven. Jamás en nosotros
van a encontrar que estemos involucrados. Otra cosa es que tengan intenciones, que quieran sembrarnos pruebas con temas ilícitos, pero más allá nosotros no tenemos ningún miedo. Solo nos preocupa, definitivamente, que Bolivia no tenga la capacidad de juzgar a personas que cometen delitos, así como el tema del narcotráfico. Que seamos tan incapaces a la cabeza de este gobierno que no tengamos ninguna capacidad de juzgar a personas como esta, estar llevando a otros países que se calcó como un niño, como si no tuviéramos poder hacer nada. Decíamos que el director nacional de Seguridad Penitenciaria ha manifestado que la entrega de Maximiliano Dávila a las autoridades de Estados Unidos no quiere decir que en Bolivia no tendrá que responder por los delitos o los cargos que presuntamente enfrenta cuando termine su condena en los Estados Unidos. En este tipo de casos se despliega el personal suficiente con vehículos, motocicletas, vehículos de régimen penitenciario en un número aproximado de 90 a 100 efectivos policiales que tienen la finalidad de garantizar la llegada del privado de libertad hasta, en este caso, hasta el aeropuerto. A nivel de la policía, a nivel administrativo, ¿el coronel Dávila había sido dado de baja ya, coronel? ¿Se sabe? Tenemos entendido que precisamente el día de ayer se ha llevado a cabo una audiencia de juicio oral. Sin embargo, esta audiencia habría sido suspendida por la inasistencia de su abogado defensor. Él tenía otro proceso por legitimación de ganancias ilícitas. ¿En qué queda ese proceso acá, coronel? Bueno, eso lo van a determinar, ¿no?, las autoridades jurisdiccionales. Evidentemente está en proceso todavía ese caso, pero según lo que algunas personas nos han informado, tendría que al retorno, al cumplimiento de la pena que le den allá en Estados Unidos, tendría que continuarse ese proceso, ¿no? Mientras eso sucede en La Paz, desde Santa Cruz, el rector de la Universidad Pública asegura que el próximo en correr la suerte de Maximiliano Dávila es el expresidente Evo Morales. Y es que ha indicado de que Morales ha sido uno de los que también ha convivido con el ilícito del narcotráfico y la corrupción. Incluso le ha recordado que una serie de autoridades de su gestión también han sido vinculados con este ilícito. Ha sido muy crítico con el expresidente. Los 3 áreas antidrogas de Evo Morales han corrido la misma suerte. Seguramente el próximo, si es que se actúa de manera seria en la investigación, debe ser el señor Evo Morales. El señor Evo Morales seguramente va a ser investigado. Seguramente este señor tiene que dar información. Los 3 áreas antidrogas del señor Evo Morales han corrido la misma suerte. Y el próximo tiene que ser Evo Morales e investigar también a este gobierno masista que durante estas 2 décadas convivió con lo ilícito, convivió con el narcotráfico, convivió con el contrabando, convivió con los avasalladores, convivió con la corrupción, convivió con todo lo que lastima a una ciudadanía que quiere mejorar su economía. Miren, yo decía hace un momento que la justicia no va a cambiar. La justicia está corrupta, está podrida, pero también hay instituciones del Estado que deben cambiarse de manera estructural. La policía, el Ministerio Público, el órgano judicial, todo está podrido y debe cambiarse. Miren, pero resulta que todos estos hechos ilícitos quedan ahí en la impunidad porque hay una protección oficial del gobierno. En el Dávila, el doctor Manolo Rojas dio información con respecto a esta extradición. Asegura de que muchos políticos ya están nerviosos en este país por lo que pueda decir su cliente en Estados Unidos y muchos de ellos, dice, ya han tuiteado con anticipación. Según el abogado defensor del ex zar antidrogas en la gestión de Evo Morales, Dávila hará llegar una nota con datos contundentes sobre lo que fue su gestión a la cabeza como número 1 de la lucha contra el narcotráfico en el país. Hablamos de los años 2018, 2019, en la gestión de Evo Morales. Según el jurista,
muchos personajes políticos están nerviosos por la información que Dávila pueda dar a Estados Unidos. En realidad, la figura del testigo protegido o de la cooperación eficaz en Estados Unidos se maneja de manera muy distinta a la de Bolivia. Por ejemplo, acá en Bolivia existe el tema del testigo protegido y existe un procedimiento abreviado para reducir la pena. Pero en Estados Unidos lo que más prima es el debido proceso y el respeto a los derechos y garantías constitucionales y humanas, por supuesto. Entonces, lo que él puede hacer es dar información fidedigna, que obviamente se verán involucradas las personas que así lo tengan que estar, pero ustedes vean, hay personajes en la figura política que ya se han puesto nerviosos, ¿no? Que ya han tuiteado, inclusive antes de que ocurra lo de hoy, por algo será, ¿no? ¿Dávila le ha comentado algo, doctora? Por mi seguridad no me ha comentado nada, sí me va a hacer llegar una nota, entiendo eso, estaba previsto. Pero por mi seguridad no tengo ni la nota ni la información. Y entiendan que no se trata de un capricho de querer jugar con los sentimientos de Bolivia o de los bolivianos, sino se trata de una estrategia legal. En Estados Unidos esa información no vale nada si es divulgada de manera explícita y sin ningún control. Debe manejarse una legalidad. Lo que sí me dijo es que sí hay pues información en su calidad de SAR antidrogas por tantos años que ha estado en nuestro país. Tiene información contundente, que obviamente lo que le va a servir a Estados Unidos es lo que implica ese gobierno y no lo que implica a otros estados, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguramente en Estados Unidos nos vamos a enterar de cosas muy importantes para nuestro país. La senadora arcista Virginia Velasco ha respondido a Evo Morales asegurando que la extradición de Dávila no atenta de ninguna manera contra la soberanía de este país y los que nada tienen o nada temen no tienen por qué preocuparse, como es el caso de Evo Morales. Vamos a escuchar al arcista defendiendo esta extradición de Dávila que llevó adelante el gobierno del presidente Arce a Estados Unidos. Yo creo que como país está cumpliéndose los acuerdos internacionales y bueno, dar justicia al pueblo boliviano y desde luego lucha contra la impunidad, lucha contra el narcotráfico y respeto a nuestra patria y respeto a la justicia internacional también. En ese contexto, bueno, yo creo que el que no tiene nada no teme nada, no tenían por qué estar nerviosos. Esto no es político, más al contrario, aquellos que cometen delitos de narcotráfico, el tema de violaciones a niños, niñas, adolescentes y otros, tienen que ser sancionados. Bueno, yo creo que no pueden politizar, no pueden decir que se atenta contra la soberanía, más al contrario, es dar justicia al pueblo boliviano, respeto a la justicia internacional y bueno, yo creo que acá Lao de Chapare no es una isla, se tiene que respetar a todos los bolivianos y bolivianas de que tenemos que seguir luchando contra el narcotráfico en nuestro país. Entonces yo creo que quieren politizar o que quieren tergiversar o hacer entender mal a la población, no me parece lo correcto. Por su parte, el diputado opositor José Manuel Ormachea, de Comunidad Ciudadana, asegura de que el gobierno cumplió un tratado internacional con esta extradición de Dávila a Estados Unidos y no significa que la DEA haya vuelto al país a operar. Ormachea también dijo algo textual. Le dice o le pide a Dávila que debe cantar, debe decir la verdad, si no quiere cadena perpetua en Estados Unidos. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que está la DEA? ¿Han visto a alguien de la DEA? ¿Se ha abierto una oficina de la DEA? ¿Dónde está pues esa oficina de la DEA? Cuéntenme, por favor, ¿dónde se los puede ubicar a los de la DEA? Porque también nosotros los diputados tenemos bastante información que proveerles. No conozco yo la dirección. Entonces, ¿de dónde saca el movimiento al socialismo permanentemente que la DEA ha vuelto a Bolivia, de parte del levismo, por supuesto, ¿no? Y cuando el arcismo se va a meter en problemas, probablemente el próximo año, cuando salgan de la presidencia, seguramente van a decir la DEA ha vuelto a Bolivia, la CIA ha vuelto a Bolivia, el FBI ha vuelto a Bolivia. ¿De dónde? Existe un tratado de extradición firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y ratificado con los Estados Unidos de América. Y se está honrando ese tratado. Se está cumpliendo a rajatabla ese tratado. Eso es lo que ha ocurrido con el señor Dávila. Y puede ocurrir con cualquier boliviano que haya cometido crímenes en Bolivia y que está en los Estados Unidos en este momento. Con cualquiera.
Se tiene que respetar el tratado de extradición y si aceptan los dos países una extradición, se lo hace. No hay ningún problema y eso no significa que haya vuelto la CIA, la DEA, el FBI o que hayan estado en cualquier momento en este país. No tiene absolutamente nada que ver. Si es inteligente Dávila, si es algo inteligente y no quiere sufrir una cadena perpetua, que en los Estados Unidos existe la cadena perpetua, no como en Bolivia que solo son 30 años, como pena máxima. Si quiere el señor Dávila no terminar con cadena perpetua, lo más inteligente que puede hacer, por lo menos para que su familia de alguna manera pueda llegar a visitarlo en algún momento en el penal que le espere allá, va a cantar, va a hablar, le va a comentar a la justicia americana todos los nexos del movimiento al socialismo, tanto evista como arcista, con la ruta del narcotráfico internacional, con el cartel de los soles y con los distintos carteles del narcotráfico, tanto de Centroamérica como de México. Y que la matriz de la ruta del narcotráfico empieza en el trópico de Cochabamba. Santa Cruz, el rector Vicente Cuéllar recordó de que son 3 jefes antidrogas en la gestión de Evo Morales que están involucrados en temas de narcotráfico y este último, Dávila, ha destacado que haya sido extraditado a Estados Unidos. Ahora Cuéllar está pidiendo que el próximo extraditado a Estados Unidos sea Evo Morales. Los 3 zares antidrogas de Evo Morales han corrido la misma suerte. Seguramente el próximo, si es que se actúa de manera seria en la investigación, debe ser el señor Evo Morales. El señor Evo Morales seguramente va a ser investigado. Seguramente este señor tiene que dar información. Los 3 zares antidrogas del señor Evo Morales han corrido la misma suerte. Y el próximo tiene que ser Evo Morales e investigar también a este gobierno masista que durante estas 2 décadas convivió con lo ilícito, convivió con el narcotráfico, convivió con el contrabando, convivió con los avasalladores, convivió con la corrupción, convivió con todo lo que lastima a una ciudadanía que quiere mejorar su economía. Miren, yo decía hace un momento que la justicia no va a cambiar, la justicia está corrupta, está podrida, pero también hay instituciones del Estado que deben cambiarse de manera estructural. La policía, el Ministerio Público, el órgano judicial, todo está podrido y debe cambiarse. Mire, pero resulta que todos estos hechos ilícitos quedan ahí en la impunidad porque hay una protección oficial del gobierno. Dávila está involucrado en casos de ganancias ilícitas, ahora el tema del narcotráfico con esta extradición a Estados Unidos, sino que el abogado de un empresario de nombre Wilson Saunero en el departamento de Cochabamba, hoy salió a la opinión pública a pedir de que se reaperturen casos de extorsión contra el coronel Dávila. Y esto porque tendría antecedentes de haber extorsionado a varios vinculados con narcotráfico, armarles casos cuando estaba en función de la policía de lucha contra el narcotráfico. Y recuerda también de que estos casos se han cerrado porque en su momento Dávila gozaba de la protección de la justicia y del gobierno en ese momento encabezado por Evo Morales. Según este abogado, el doctor Ledesma está exigiendo reaperturar estos casos de extorsión y robo contra el coronel Maximiliano Dávila. Estos casos tendrían que reabrirse. En relación a Wilson Saunero, le han sacado la suma de $300,000 para la policía, para Dávila y su séquito de delincuentes, y 100,000 euros para el fiscal en ese momento asignado al caso. Tendrían que reabrirse este caso y otros casos donde hemos investigado y hemos descubierto que montaban casos, mandaban a botar droga con el equipo o con el grupo GIOE, un grupo especial de la policía, y conjuntamente con la fiscalía y jueces ya tenían preparado los allanamientos. Y esto lo hacían con la gente que no pagaba las cuotas semanales de entre 10,000, 15,000 y $20,000. Todos estos casos tendrían que reabrirse. A Saunero le arman un proceso por legitimación de ganancias por una llamada anónima, donde le decían
Yo recuerdo, llaman supuestamente a la FELENI una señora y dice, no, yo lo conozco a Wilson Saunero, él era pobre, era humilde, apenas tenía para comer, menos tenía bicicleta. Y hoy por hoy lo veo en autos de alta gama, le veo dándose lujos, fiestas por todo lado y bien vestido. A raíz de esa simple declaración o denuncia vía telefónica, cuando allanan su domicilio en concomitancia con su abogado en ese momento, es donde le sacan los $300,000 para supuestamente tapar el caso. Maximiliano Dávila, y recordemos, ha sido director departamental de la FELCN Cochabamba. Posterior a eso, recuerda, ha sido director nacional de inteligencia. Lamentablemente en Bolivia no hay justicia, la justicia está podrida.